¿Qué tal amigos de Total Pedagogía MX Pedagogía? En este video les voy a compartir 5 cosas que debes de saber antes de estudiar la carrera en Pedagogía. Y más que nada, este video lo quiero hacer porque quiero compartirles mi experiencia. A mí realmente nadie me dijo estas cosas que les voy a compartir, más sin en cambio sí me hubiera gustado saberlas. Prácticamente todo esto que les voy a compartir ya fueron cosas que yo me fui dando cuenta a través de la carrera. Ok, la primera cosa es que la pedagogía no es lo mismo que ser maestro. Ok, pedagogía no es lo mismo a dar clases. Muchas personas piensan o pensábamos que cuando alguien es licenciado en pedagogía es maestro, o muchas personas pensamos que si no entraron a la escuela normal, que otra opción para dar clases es pedagogía. Más sin en cambio, esto de cierta manera es cierto y a la vez no tanto, porque en realidad la pedagogía estudia la educación, más sin en cambio la formación donde sí te preparan para ser maestro es en las escuelas normales. Son los licenciados en educación preescolar, en educación primaria, educación secundaria, etcétera. A ellos sí los preparan específicamente para dar clases. Más sin en cambio, en pedagogía existen varios campos de aplicación o bastante campo laboral. Uno sí es la docencia, pero también existen muchos más. Entonces, primero que nada, el pedagogo no es lo mismo a maestro. Aquí en México, cuando un licenciado en pedagogía quiere dar clases, sí le dan la oportunidad, cubre el perfil. Más sin en cambio también está preparado para realizar otro tipo de actividades, como pedagogía hospitalaria, diseño curricular, elaboración de material didáctico, tutoría y orientación educativa, etc. El segundo punto que les quiero compartir es que durante toda la carrera siempre van a hacer prácticas, ya sea con niños, con adolescentes, adultos, personas de la tercera edad, personas con necesidades educativas especiales, etc. El plan de estudios de la carrera en pedagogía, independientemente de la escuela donde se estudie, siempre va a requerir y va a demandar que se hagan prácticas. Entonces siempre va a haber materias donde tenga que ver con niños, con adolescentes, adultos, etc. Prácticamente en estas materias siempre los docentes en sus planeaciones educativas y en las actividades que ya tienen planeadas y pensadas, seguramente siempre va a haber alguna donde tenga que ir, quizá a lo mejor ir a una escuela, invitar a los alumnos, ya sean niños, adolescentes, etc., a la escuela donde estás estudiando, que lo más probable seguramente va a ser en que ustedes se tengan que trasladar a alguna escuela a hacer alguna práctica. Seguramente el docente les va a decir que realicen una planeación didáctica teniendo en cuenta obviamente los elementos como la edad de los niños, el tema, el inicio, desarrollo y cierre, la evaluación, los tiempos que se van a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en el salón de clases, en la materia, van a realizar eso y van a buscar alguna escuela donde van a hacer alguna práctica. Yo, por ejemplo, donde estudié, hicimos varias prácticas con niños de kinder, pero era bastante práctico porque al lado de la universidad hay un kinder que realmente pertenece a la misma universidad. Entonces siempre había facilidad para los que estudiábamos pedagogía. Siempre nos daban carta abierta para hacer prácticas ahí con los niños. Entonces nosotros hacíamos nuestra planeación didáctica, el docente la revisaba, la aprobaba o le hacía correcciones, etc. Y ya después íbamos a la escuela, al kinder, hacíamos la práctica. El docente siempre estaba presente, nos evaluaba y ya con eso contaba para la escala, ¿ok? Ese es el segundo punto. Ahora, el tercer punto es que aparte de dar clases, existe más campo laboral y es algo muy relacionado con el primer punto, porque en la licenciatura en pedagogía tiene un campo laboral bastante amplio, más sin en cambio siempre termina la licenciatura en pedagogía y lo primero que hacen es dar clase. Se está haciendo un constructo social donde todas las personas piensan que estudiar pedagogía es igual a dar clase y la verdad es que no. Entonces, si alguien va a estudiar pedagogía, tiene que saber antes de entrar a la escuela que sí puede dar clase, pero también existe más campo laboral. Existe la pedagogía hospitalaria, el diseño curricular, gestión educativa, diseños de planes y programas de estudio, evaluación curricular, investigación, pedagogía empresarial, recursos humanos, etc. Entonces sí es muy importante que las personas sepan que estudiando pedagogía no solo van a dar clases, sino también van a tener también otras opciones donde quizá puedan ejercer la licenciatura, ¿ok? El cuarto punto, y quizá muchas personas ya lo saben y creo que de cierta manera es bastante obvio, trata acerca de que el 90% de los estudiantes son mujeres. Regularmente en la licenciatura en pedagogía todo el mundo piensa que la mayoría son mujeres y la verdad es que sí es cierto porque el 90% de los estudiantes de pedagogía son mujeres. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque siempre en pedagogía gran parte de los egresados trabajan dando clases, sobre todo en kinder. Entonces, en las escuelas normales, cuando los alumnos no son aceptados, la alternativa que estudian es pedagogía. Muchas veces también
Cuando un estudiante aplica examen para la escuela normal, ya sea educación preescolar, educación primaria, etc., y si esta persona no pasa el examen, es muy común que se inscriba a una escuela privada, pero la licenciatura en pedagogía. Eso es muy común. Entonces, gran parte de los estudiantes de pedagogía son personas que no aprobaron su examen a las escuelas normales. Y gran parte también de esas personas que no aprobaron sus exámenes, es decir, que estudian pedagogía como alternativa de la educación preescolar. Por lo tanto, gran parte de los egresados dan clase, y más en kinder. Básicamente por eso es que el 90% de los estudiantes son mujeres, porque gran parte eligieron pedagogía como alternativa a la licenciatura en educación preescolar. Ahora, el punto número 5 es exposiciones, debates, coloquios, prácticas y material didáctico es el pan de cada día. En este punto lo que trato de decir es que en la licenciatura en pedagogía siempre va a haber debates en cualquier materia que sea, ya sea del tronco común, de una materia ya más especializada, de didáctica, de teoría curricular, de material didáctico, etc. Siempre va a haber debates acerca de quién está de acuerdo, por ejemplo, con la reforma y quién está en desacuerdo, quién apoya a la educación tradicional y quién apoya a la escuela nueva, etc. O sea, es en el caso de los debates. Exposiciones, ¿por qué siempre exposiciones? Porque en pedagogía, como es una ciencia social, se estudia a las demás personas, pero también se está inmerso dentro de ese ambiente. Entonces, un licenciado en pedagogía siempre va a estar en contacto con demás personas, ya sean niños, ya sean adolescentes, adultos, etc. Independientemente del ámbito a que se dedique. Si trabaja en el área administrativa, va a mantener cierta comunicación con compañeros de trabajo. Si se dedica a la docencia, pues la relación docente-alumno. Si se dedica, por ejemplo, a la investigación, igual en coloquios, en conferencias, congresos, etc. Pero en el caso de las exposiciones, básicamente los docentes lo hacen para que todas esas habilidades de expresión oral, de desenvolvimiento frente al público, del lenguaje corporal, el desenvolvimiento, etcétera, pues se vaya trabajando durante la carrera, para que una vez ya egresado, esas habilidades que el alumno está desarrollando con las exposiciones ya estén de cierta manera pulidas. Entonces, en la carrera el docente pretende que el alumno vaya practicando esas habilidades para que cuando egrese, de cierta manera ya tenga más experiencia y tenga mejor desenvolvimiento con las demás personas. En el caso de que hable en público o no hable en público también. O sea, las exposiciones son de ley cuando está estudiando pedagogía. Los coloquios, ¿qué pasa en los coloquios? Que es cuando los alumnos, sobre todo en materias más teóricas como teoría curricular, metodología de la investigación, etc., es cuando a los alumnos, los docentes en sus planeaciones contemplan los coloquios. ¿Para qué sirven los coloquios? Para dar a conocer los proyectos de investigación que están realizando los alumnos, independientemente del tema que sea, con el fin de que los alumnos mejoren sus habilidades de exposición, sus habilidades de investigación, expresión oral y escrita, y que de igual manera los demás alumnos, en el caso de que ellos evalúen a sus compañeros, tengan cierto criterio para evaluar a sus demás compañeros. Básicamente para eso los docentes utilizan los coloquios. Otro punto muy importante son las prácticas. Esto se refiere a cuando, por ejemplo, en una materia tiene que ver con educación preescolar o primaria, los docentes planean ciertas actividades para que los alumnos vayan a una escuela y hagan su planeación, hagan sus actividades, su material didáctico, etc. O sea, algo más concreto es que el docente, el proyecto de clase es que los alumnos vayan a una escuela, ya sea pública o privada, y que primero soliciten una práctica. Una vez ya aprobado el permiso, los alumnos van a elegir una materia o van a elegir una actividad y van a hacer una planeación didáctica. Van a elegir el día, la materia, el horario, las actividades, inicio, desarrollo, cierre, la evaluación, todo. O sea, todo lo van a hacer los alumnos, el material didáctico. Y ya teniendo en cuenta la fecha que ya quedó establecida entre los alumnos y la escuela, ese día se va a ir a esa escuela y se va a dar esa clase muestra. Si los alumnos eligieron una clase, por ejemplo, de matemáticas o un tema que dura 20 minutos, van a ir ese día a la escuela y con base en su planeación van a dar esa clase. Van a estar obviamente los alumnos que van a ser a los que está dirigido y también van a estar los demás compañeros de otro equipo quizás. También va a estar el docente, que es el que va a evaluar a los alumnos. No a los alumnos de kinder o de primaria, sino a los alumnos que están dando la clase muestra. Para eso son las prácticas. Y otro punto es el material didáctico. Aquí en material didáctico es el pan de cada día de los pedagogos, porque siempre se va a hacer material didáctico para el nivel que sea. No importa si son niños o no importa si son adultos, siempre se van a hacer material didáctico.
¿Esto con qué fin? Con el fin de que el material didáctico, visto como una herramienta docente y didáctica, sea un apoyo efectivo para el desarrollo de aprendizaje de los alumnos. Entonces, esto también beneficia a que la clase no siempre va a ser monótona, no siempre va a ser de llegar a la clase, utilizar el pizarrón, dar la clase como siempre y ya. No, o sea, el material didáctico pretende de cierta manera innovar y a su vez hacer que los aprendizajes de los alumnos sean más claros, de igual manera que facilitar la práctica docente, porque quizá a algunos docentes se les facilita más dar clase de ciertos temas a través de material didáctico que a través de otros recursos como el pizarrón. Tienes que tener en cuenta que siempre vas a hacer material didáctico para el nivel que sea, el material didáctico de los materiales que quieras, como quieras, etcétera, pero siempre se va a hacer. Y esto es importante porque el material didáctico beneficia tanto al docente, porque le facilita la manera de explicar el tema, así como al alumno, ya que a través de un material didáctico se le hace más interesante aprender. Dejen aquí abajo sus comentarios, qué les pareció. También no olviden dejar su like, compartir el video y suscribirse a este canal.